Lista el doctor Jorge Rolón Luna. Buen día, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal también para la audiencia? Espero que estén todos bien. Y no sé quién está contigo esta mañana. Está Anabel, pero está en línea, está ahora redactando. Por el Ya. pronto, ¿quién suscribe? Igual el saludo a todos los compañeros y compañeras de- Sí, está de- Matthew McConaughey, Ah, está Natalia, a la que siempre le dejas en visto y no le respondes el mensaje. ya corregí eso. ¿Ya corregiste? Ah, bueno. Sí, 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 Siempre es sí, sí. importante corregirse en la vida, ¿verdad? Eso fue un primero involuntario. Segundo, usted que es cristiano y occidental Sí. sabrá que primero está el arrepentimiento, luego el propósito de enmienda. Ah, bueno. Acá viene Anabela que te quiere saludar también. Te extraña mucho, dice. Se le extraña mucho Un al doctor gran y sí. saludo a todos y a toda Anabela, especialmente que me envía ese saludo especial también. Bueno, Qué gusto. doctor, Sí, estamos acá en una... estamos en realidad investigando y dentro de las investigaciones uno tiene que acudir a la gente que conoce, que sabe y que nos puede dar luz al respecto del artículo 63, derechos étnicos, creo que dice la Constitución. sí. Hay un caso, sí, hay un caso puntual de una nena, una niña de 9 años que fue Sí. abusada y que a consecuencia del abuso está embarazada y ahora está internada porque obviamente su vida corre riesgo por la precariedad del cuerpito que tiene para soportar tremendo trance, ¿verdad? Entonces le llamamos al fiscal la semana pasada y nos decía que él no puede imputar, no puede llevar adelante una investigación porque están los derechos consuetudinarios que sirven algo así como una barrera para su investigación. ¿Eso Pico, es tanto así, doctor? Bueno, en primer lugar, eso que me considero un experto en otros temas indígenas, que no lo soy, pero se pueden decir varias cosas al respecto y dejando en un stand-by, digamos, la respuesta sobre el caso puntual. Pero voy a explicar qué es lo que estoy diciendo antes de que se vuelva más confuso. Sí. En primer lugar, nuestra Constitución establece de manera clara, perdón, la existencia de pueblos indígenas y lo considera como naciones con culturas anteriores a la formación y existencia del Estado paraguayo. Ujú. Eso es clarísimo. Y luego, en otros artículos, la Constitución va desgranando, hilvanando ese concepto. Y esto obviamente tiene un correlato con la cuestión normativa, Ujú. sentido de aceptar y tomar en consideración la existencia de un derecho constitucional. Pero el artículo 62 es claro también porque dice grupos de culturas anteriores a la formación del Estado paraguayo. Eso por un lado. Por otro lado, en una serie de casos, la Corte Interamericana ha refrendado ese criterio. Concretamente, en el caso Yaqui Alza versus Paraguay, que es un tema vinculado a nuestro país directamente. No olvidar que las sentencias de la Corte Interamericana, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, aunque no tengan como sujeto demandado a un Estado, son también de cumplimiento obligatorio para el resto de los Estados, porque la Corte ha determinado que cuando los Estados realizan control de convencionalidad, tienen que tener en cuenta, además de las normas del Corpus Juris Interamericano, algo que también fue extendido en un primer momento, de hacer control de convencionalidad sobre la Convención Americana únicamente, y luego se extendió a las otras normas del sistema interamericano. Y luego, en casos posteriores, se fue también extendiendo e incluyó la interpretación que tiene la Corte en sus sentencias y en sus opiniones consultivas. Ujú. O sea,
de manera de manera a que quede claro que la opinión y la visión que tiene la Corte de cuán extenso o no es el derecho a partir de sus sentencias. Entonces, en el caso de Yaqui Acta, por ejemplo, pero también en el caso de la comunidad indígena Cahuayamalta versus Paraguay, en India versus Taracú versus Ecuador, en otros casos como el de Cuna de Madundugandí versus Panamá. ¿Qué es lo que dice la Corte? Que los Estados deben garantizar los derechos, pero no discriminar a la comunidad indígena, que siempre también es un problema grave en nuestro país, no es la excepción, y dicen que al interpretar su normativa interna deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros del pueblo indígena, de la población en general, digamos. Ujú. Es un criterio sentado ya por la Corte Interamericana en varios casos, dos de ellos que directamente nos atañen y otros que indirectamente nos atañen. Dicho esto, quien debe responder a la pregunta concreta, ahora es el momento de aterrizar al caso concreto, ¿sí? Yo voy a dar mi visión de profano en esos temas. De hecho, nuestro propio sistema normativo indica que se tuviera a personas que tengan conocimiento antropológico. Doctor, ¿vos estás en altavoz? ¿Perdón? ¿Vos estás en altavoz? Ahora ya no. Ahora ya no, sí, porque justamente esta parte es la más, creo que, interesante. Porque quiero entrar en el Caracú, así como decís, Claro. estamos obviamente construyendo información Sí. y derecho en este sentido, ¿verdad? ¿Cuál es Sí, tu señor. opinión en este caso? Bueno, mi opinión es que en este caso llega un momento en que, aclarados estos puntos que señalé, Ujú, claro. debemos saber si un caso como este, con los aspectos particulares que tiene, la edad de la niña, la reacción de la madre, ¿sí? Ujú, Y el rol que tiene la comunidad para la comprensión de estos casos, ¿es así o estamos ante un caso en el que quieren de alguna manera hacer que un miembro de su comunidad evada sus responsabilidades penales con el derecho paraguayo? ujú. ¿Sí? Y eso yo no lo puedo responder porque no soy un experto en el tema. ¿A qué viene esto? Los llamados pueblos occidentales como el nuestro, en este caso el pueblo paraguayo, ¿sí? Ujú. Que tiene una normativa que les rige, pero que a su vez se basa en consideraciones de carácter cultural, porque la norma es el reflejo de la cultura. Sí, la norma no es ciencia divina, la Ujú. norma jurídica. Sí, sí, ¿Qué sí. significa esto? Que tal vez digo, que se entienda bien, el hecho de la madurez sexual, que puede ser a los 12 años, digamos, es un habilitante en la comunidad indígena para la maternidad, la paternidad y las relaciones sexuales. En nuestro mundo, en el nuestro, una persona de 18 años o de 17 y 364 días aún está protegida por la norma jurídica y tiene eventualmente consecuencias penales una relación sexual. Ujú. Y el concepto de consentimiento es diferente, ¿sí? Para las comunidades indígenas, tengo entendido, pero no soy un experto en recalco, las capacidades biológicas producto de la maduración sexual y del paso de los años, menstruación en las mujeres, signos sexuales externos en algunos casos, ya podrían ser habilitantes para la maternidad en sus costumbres. Lo que para nosotros, en otras palabras, lo que para nosotros puede ser abuso, para ellos no lo es. Correcto. Para ellos no lo sería, digamos, porque no soy un experto en el tema. Entonces, lo primero que hay que determinar es, lo primero que hay que tener en claro, mejor dicho, es que
Lo que para nosotros es inaceptable en términos morales, sobre todo, relaciones sexuales de personas de una edad que es núbil o incluso prepúberes o púberes, para nuestros estándares y para nuestras normas jurídicas, en ese caso particular de una comunidad indígena, puede no serlo. Dicho esto, todo tiene un límite, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es ese límite? Lo dice la misma norma constitucional. ¿Qué es lo que dice la norma constitucional? Ese derecho constitucionario es aplicable, incluso en el ámbito penal. Entonces, no hace falta que lo diga, pero tal vez quien nos escuche pueda necesitar está bien que lo remarques, está bien. Ok, entonces, por ejemplo, un homicidio, piensas en el caso de un homicidio, y en la comunidad indígena el modo de resolver eso es una reparación a la víctima y no la privación de la libertad, como en nuestro sistema jurídico paraguayo, el Estado paraguayo está obligado a aceptar eso. Y no estoy recordando el nombre, pero hay un caso que llegó a la Corte Interamericana, creo que era de Guatemala, en donde la pena aplicada por la comunidad indígena consistía, en un caso de homicidio, en mantener a la viuda hasta el último día de su vida. Pero luego la persona es sustraída por el sistema penal guatemalteco y sometida a un juicio penal, y ese caso llega a la Corte Interamericana. Y la Corte dijo, simplemente no recuerdo el nombre del caso, la Corte dijo, no, ahí ellos tienen que aplicar su derecho constitucional. Y estamos hablando de un caso de homicidio. Ok, dicho esto, lo que corresponde que un experto nos diga, para las costumbres de estos pueblos, en este caso, una niña de 9 años, ¿es algo aceptable o están intentando que un miembro de su comunidad, por alguna razón, zafe de un proceso penal, de algo que es, digamos, inaceptable en la propia comunidad? Por otro lado, ese es un aspecto que yo vería. El otro aspecto es ya una consideración en función a nuestra propia Constitución, que tampoco da una carta blanca absoluta, porque dice, siempre que no se violen derechos fundamentales. Eso dice nuestra Constitución. O sea, nuestra Constitución pone un tope. Un límite. Sí. Y ese límite, ese tope, está dado por los derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, eso está en el artículo 63. 63, sí. Sí, que es casi en la parte final. Dice, está todo bien, esas normas consuetudinarias regulan la convivencia interna, pero, dice, cuando habría dice que ver. Siempre es pero, para que se entienda. Pero, sí, que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. Siempre será así, salvo cuando atenten. Sí. Esa es la forma, el modo en que tenemos que interpretar, exactamente. Sí, dentro de la técnica de la lógica jurídica podés empezar siempre que todo está bien. Sí. Correctísimo. Entonces, esta es una regla que se aplica y como toda regla tiene su excepción. Nunca mejor puesto en términos gramaticales que en este caso. Siempre es así, esa es la regla, pero no es absoluta, es una regla que no es absoluta, que tiene una excepción. Claro. Yo no conozco en detalle el caso particular. Sé que vos estás diciendo, no soy experto, pero sin ser experto, en realidad estás dando una cátedra de lo que ayer en privado nos decía Dora Penayo, la directora de Derechos Étnicos del Ministerio Público. ¿Por qué digo eso, doctor? Porque en realidad, cuando se habla de derechos étnicos, la cultura, la forma de la civilización dentro de la comunidad, definitivamente, y correcto lo que vos estás diciendo, desde la menstruación, la comunidad indígena generalmente dice, esta niña dejó de ser niña, se convirtió en una mujer apta para la procreación. Correctísimo. Habilita la maternidad. Habilita la maternidad, habilita a tener pareja.
Eso suele ser así. Reitero, yo no soy un experto, pero Sí, lo poco que he leído al respecto me dice eso. Porque es así. también es importante señalar esto, Ujú. porque en nuestro mundo occidental del cual somos parte, como herederos de lo que fue la corona española y de valores europeos, de su derecho, de su moral que se remontan a los griegos, ¿sí? Ujú. Nos dan, porque que también va evolucionando, ¿sí? Nosotros vamos evolucionando en estas cuestiones morales de la mano de los europeos y los norteamericanos, Ujú. quiérase o no. No nos damos cuenta, pero es un proceso invisible que no se quedó anclado en los 1500 cuando llegaron los españoles acá. Nosotros vamos porque hablamos el mismo idioma, hoy día vemos en la televisión y en el cine y en los libros esos valores que se expresan a través de la cultura, de la literatura, del Ujú. derecho, etcétera, y de las ciencias sociales también. Entonces, nosotros vamos asumiendo esa mirada que no es la misma de en los pueblos islámicos, por ejemplo, o en muchos pueblos africanos. Y a veces es lo que se llama el relativismo cultural, que es una discusión que hubo inclusive en Naciones Unidas cuando se elaboraban ciertos documentos como la Declaración Universal y los diversos convenios que se discutieron en ese ámbito. Sí, lo que para nosotros es, porque el derecho está muy impregnado de la moral y de lo religioso, y no digamos que no, porque acá las discusiones sobre la interrupción voluntaria del embarazo están teñidas de religiosidad, por ejemplo, sin decir si es bueno o es malo, sin inclinarme por ninguna de las dos vertientes, pero se discute desde la perspectiva de libros religiosos muchas veces esos temas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo que nosotros pensamos que es correcto. Y en ese sentido es muy interesante recordar que nuestras propias costumbres han ido cambiando. Sí, Nuestras bisabuelas a los se, 16 años se ya eran casaban. madres, Sí, 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 sí. se casaban, Justamente estaba, 15 años. le estaba diciendo Y a... quiero nomás cerrar con esto, Sí, Marco, perdón, para perdón, perdón, redondear la idea. perdón, perdón. No hay problema, simplemente cerrar con esto. Eh, además, eso para cerrar nomás la idea, Sí, está bien. eso ocurría no hace mucho atrás. Y hoy las mujeres se casan a los 30, 35, si es que se casan, y lo hacen por voluntad propia. No se quieren casar, no, la gente no quiere tener hijos. Imagínate eso con nuestras abuelas bisabuelas que a los 15 años ya eran madres. O sea, nosotros mismos estamos asistiendo a un modo de ver ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la evolución del capitalismo, con el modelo de sociedad que tenemos. O sea, hoy cuesta tener vivienda, hoy cuesta mantenerse solo, ir a vivir solo, inclusive en muchos casos mucha gente lo quiere hacer pero no lo hace, entonces prefiere quedarse con los padres, mientras que en esta comunidad indígena su estilo de vida comunitario de alguna manera, entre comillas, les asegura eso. Entonces, a los 16, 17 años ya tienen 2, 3 hijos. Simplemente eso quería decir. No, pero justamente anoté para no olvidarme porque yo me pierdo también. Estábamos hablando con Anabel y con Matthew acá. Decíamos, definitivamente, definitivamente todo va evolucionando. El derecho se establece de acuerdo a la necesidad de las sociedades. Antes, me acuerdo cuando yo era chico, las abuelas nos decían, Pepe, hacia allá y déjenle en paz acá a comer a los adultos. Ahora, sin embargo, evolucionamos y ahora las criaturas primero comen y después vienen los adultos a comer. Un, un pequeñísimo ejemplo de lo que vos dijiste y graficaste bastante bien. Nuestras bisabuelas a los 16 años eran mamá de 3 hijos ya y ya estaban casadas con gente mayor, adultos, etcétera, etcétera. En este caso concreto, otra vez, estábamos diciendo, sí, definitivamente un derecho consuetudinario es aquel que le dice, esta niña dejó de ser niña, menstruó y está apta para procrear, tener pareja, etcétera, etcétera. Ok, en principio se quiso pintar desde el Ministerio Público eso, justamente. Mira que acá hay derechos étnicos, acá hay derecho esto, derecho aquello. El fiscal hace 15 días, 20 días tiene el caso en su poder. La niña está internada. Hasta ahora, hasta ayer al menos,
El Ministerio Público, el fiscal no se constituyó a la comunidad indígena a hablar con la mamá, a hablar con el jefe, con el cacique, con todos los actores. En principio, nosotros nos enteramos de este caso porque creo que habló en la 780 el fiscal y decía, no, acá la nena vino a hablar conmigo y ella dijo que estaba orgullosa de tener ya un hombre, un macho a su lado. Algo así, medio grotesco fue el fiscal, ¿verdad? Y más grotesco porque nuestros oídos pues están muy sensibles, como vos decís, tenemos una cultura diferente, etcétera, etcétera. Por eso le llamamos a Dora Penayo y Dora Penayo en principio pensó que nosotros le íbamos a, no sé, a tirar por el piso, pero sí le escuchamos y entendimos perfectamente lo que ella nos explicó y lo que vos estás explicando del conocimiento que vos tenés en estas situaciones. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ayer? Ayer la Dirección de Derechos Étnicos llega a la comunidad indígena y se encuentra con otra película. ¿Se encuentra con cuál película? Con que el padrastro de la nena era el que le venía abusando de los 9 años, hace un año, hasta dejarla embarazada. ¿Y por qué paró el abuso? Porque se embarazó, le llevaron al médico, se detecta el embarazo y el fulano se fuga. Entonces vos decías, ¿será que le quieren cuidar a alguien de la comunidad? Claro que le quieren cuidar a alguien de la comunidad. Primero a la mamá, que sí es de la comunidad, y después a la pareja de la mamá, que no es de la comunidad, pero también es un integrante de otra comunidad indígena, ¿verdad? Entonces acá es lo que decimos, y miramos acá lo que vos nos resaltabas en el artículo 63, siempre que ellas no atenten contra derechos fundamentales. Cuando la Constitución te pone con una meridiana claridad cuál es la barrera o dónde empiezan realmente los derechos consuetudinarios a tener efectos, el fiscal no puede estar sentado en su oficina esperando todo eso. Bueno, ahora que tengo estos detalles que no tenía, es importante a su vez resaltar lo siguiente. En estos casos, el Estado paraguayo dice, escuchemos a quienes tienen conocimiento de las culturas que están consideradas como culturas con individualidad y derechos a aplicar su derecho consuetudinario, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa varias cosas. Una de ellas es que a los expertos se los escucha, pero yo como agente del Estado sí que tomo la decisión. Sí. ¿Y cómo tomo la decisión? Una de las cosas que yo hubiera hecho, y no porque usted dijo, Marco, y lo dijo de manera inapelable, pero es así, y cualquier funcionario responsable lo haría, es ir a la comunidad, principio de inmediación. Vamos a ver un poco cómo viene la mano allá. Vamos a escuchar, y vamos a escuchar, a mí me recuerda las visitas que yo solía hacer a las cárceles y que las hacía personalmente. En otras ocasiones acompañé a gente de la Comisión Interamericana cuando vino en el 2013, si mal no recuerdo, y lo hacíamos nosotros y uno observaba a estos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. Escucha al director de la cárcel, pero lo escuchan los presos también. Así funciona esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo un fiscal desde su oficina con aire acondicionado va a decidir unas cosas como esta, por más que inclusive hable con todos los expertos habido y por haber? Porque el experto asesora, pero quien decide es el agente del Estado. El agente del Estado tiene un marco de referencia jurídico que es la Constitución paraguaya nos rige a todos los paraguayos, pero en Paraguay hay pueblos cuya existencia anterior al Estado reconocemos. Parte de ese reconocimiento tienen normas consuetudinarias que no son igual a las nuestras. Hay que tener en cuenta esa, dice la Corte Interamericana, esas particularidades, ¿ok? Sí. Entonces yo le escucho al experto, pero yo también tengo que ir a ver, tengo que hablar con la víctima, con las personas cercanas, recabar información. Eso es actuar responsablemente. Me parece que en este caso eso es lo que ha faltado. Yo, por eso decía, en principio, reconocer que sus pautas sobre la cuestión de la maternidad, por ejemplo, o de la convivencia en pareja, o de las relaciones sexuales, son diferentes a las nuestras. Nosotros no tenemos que tener en mente nuestra formación cristiana y occidental, y los valores que supuestamente respetamos porque somos muy buenos para
para enarbolar normas, pero decía Gandhi, me gusta mucho Cristo, pero no me gustan los cristianos, decía. Pero entonces primero tener en cuenta que nuestro modo de ver ese tipo de cosas, o los derechos de propiedad, la relación con la naturaleza, y eso lo dice muy claramente la Corte también en varios casos. Nosotros no tenemos una forma de entender el mundo, de posicionarnos y de hacer cosas en el tecojá como sí tienen las comunidades indígenas, ¿sí? Esa relación con el ulpora, como dicen las comunidades indígenas, con los animales, con las plantas. Dicho esto, todo tiene un límite, pero no porque lo querramos, sino porque está en la Constitución. Entonces, lo dije en serio sin conocer los antecedentes, porque creo que en un caso determinado puede ser que se esté utilizando, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Quien puede que en algunos casos se esté utilizando, no digo en no conozco bien el caso, reitero, el derecho constitucional como un pretexto o como un paraguas para cubrir a conductas que son inaceptables probablemente para el derecho constitucional indígena y para nuestro derecho positivo paraguayo. Sí, porque al tener conocimiento del dictamen o parte del dictamen, porque fue verbal, o sea, el conocimiento fue verbal, el conocimiento al que accedimos con relación al dictamen, dicho por la propia directora de Derechos Étnicos, quien se fue personalmente hasta el lugar, decía lo siguiente, acá no hay duda que hay que imputar, ordenar la detención. ¿Por qué? Porque en realidad ni siquiera encuadra en lo que podría ser un derecho étnico, ¿verdad? O sea, perdón, un derecho consuetudinario. No. O sea, en el derecho consuetudinario no está permitido que el padrastro o el papá abuse o viole a ciertas personas o ciertos componentes de la familia. Eso ya escapa absolutamente, ¿verdad? Pero probablemente no sea algo permitido. Pero, claro, estoy casi seguro también, ¿verdad? Sí, y lo decía la doctora Penayo, ¿verdad? Que creo que es una experta en este tema hace ratísimo, hace creo que 30 años está como directora de Derechos Étnicos en el Ministerio Público. Y digo, pero eso como vos decís, como decíamos, solamente uno puede conocer a profundidad yendo desde Abaí 40 kilómetros hasta la comunidad indígena, ¿verdad? Y en un hecho grave, no sé si puede tener, no sé la cantidad de trabajo que tenga Carlos Mercado, que es el fiscal, pero... No, tampoco es un, digamos, que pretexto eso. Más grave es un que caso eso. Grave, es un caso grave, es un caso grave. Graves, muy graves. Una niña desde los 9 años y quien sabe más estaba siendo abusado por el padrastro hasta que se detecta eso, sale a luz porque queda embarazada. O sea, eso no está permitido dentro de esa comunidad, definitivamente dentro de los derechos consuetudinarios, y no hablamos nunca de derecho consuetudinario. Y como vos decís, nosotros sí titulamos que es una excusa del Ministerio Público, no sé por qué no se pudo ir, no pudo llegar, o definitivamente él descansó, el fiscal descansó en los hombros del experto, que como vos decís, al final es un dictamen, pero no es un dictamen ni siquiera vinculante. El fiscal tiene la lapicera y él es dueño de esa lapicera, ¿verdad? Sí, parte de la lapicera es que también tiene que informarse personalmente. Sí. Tiene que hablar con las personas, conocer a la supuesta víctima, los supuestos autores, tiene que leer otros libros, porque el experto tampoco es alguien que hable por boca de Dios, ni en la boca de la verità, como dicen los italianos. Categórico. Entonces, es un trabajo de cierta complejidad. Es lo que yo siempre digo, y usted sabe que yo me quejo de estas cosas. Cuando hablamos de fiscales que trabajan en estos ámbitos, o por ejemplo en el ámbito de los derechos humanos, tiene que ser gente compenetrada con el tema. O sea, tenemos que tener ahí gente que lleva años, si se le asigna una causa, decir, bueno, ¿quién es el que más sabe del tema indígena acá? O tener una especie de fiscalía especializada en esos temas. En el ámbito de los derechos humanos, esas unidades especializadas no tienen que ser el lugar donde van los que no quieren hacer otra cosa o no saben hacer otra cosa, o los mandan ahí porque están castigados porque ahí no se hace plata.
Ese es el criterio que ha habido en estos temas a lo largo del tiempo, lastimosamente. Me ha tocado conocer fiscales, por ejemplo, de otros países que trabajan en el ámbito de los derechos humanos. Tienen una trayectoria larguísima ya de defensa de los derechos humanos, tan compenetrados, porque esos temas hay que sudarlos, ¿sí? Y eso implica conocimiento de estos temas. Y acá, lastimosamente, parecería que en el ámbito de cuestiones indígenas tampoco es así. A mí me consta que no es en el ámbito de los derechos humanos. Vos sabés que así hace poco veíamos y hasta lastima verle a Susi Riquelme, entre comillas, allanando el neuropsiquiátrico. Hasta ahora no hay ni un solo imputado, hasta ahora no hay ni un solo responsable. Y nosotros decíamos, no, si en el tema de Ciudad del Este, donde tiene todos los elementos habido y por haber, no imputa, imagínate en este tema que empezó ahora, ¿verdad? Y conste que la propia ministra de la Salud decía, este es un depósito de seres humanos, no es un hospital. Esto es algo sobre lo cual hay que seguramente escribir en algún momento un libro y comparar sobre todo la dinámica y la lógica de funcionamiento del Ministerio Público en otras áreas. En el ámbito de los derechos humanos, imputación es casi un, ¿cómo es que decían a la especie esta que es la que está faltando para determinar la cadena de homínidos hasta llegar al Homo sapiens? El eslabón perdido. El eslabón perdido es más fácil encontrar, sí, que una imputación en una fiscalía especializada de derechos humanos. Mientras que en otras fiscalías se imputa por teléfono a los 5 minutos, con actas confeccionadas de una manera vergonzosa, sin una información que tenga mínimos requerimientos establecidos en la propia norma jurídica. No hablo de excelencia, no, es simplemente requisitos mínimos para una imputación. Y en el ámbito de los derechos humanos, ahí está el caso del neuropsiquiátrico. No lo estoy siguiendo muy de cerca, pero a partir de esta conversación lo voy a seguir. Pero es así, es así. Se imputa de manera sufrida, tiene que pasar un cataclismo para que esa gente impute. Es como si no vieran los delitos, ¿sí? Y les costase encontrar los delitos. Cuando que en otros ámbitos el delito les salta a la vista y de manera inmediata. Porque ante la noticia crímenes, ellos tienen que investigar, ver hubo o no hubo un hecho punible y ver quién podría ser el responsable. Pero a mí, yo trato a lo largo del tiempo he tratado de entrar en la mente de esta gente. Y lo que a mí me resulta es que no ven el delito, no ven el hecho punible, ¿sí? Entonces la tortura no, eso seguramente el policía estuvo obligado a, las circunstancias los llevaron. La tortura, de hecho, ¿cómo vas a combatir a la delincuencia si no vas usando un poco de fuerza bruta? A mí me da la impresión de que ese es el razonamiento. Porque al ver el delito es igual a la noticia criminis desde el punto de vista del Estado. Me entero de que ocurrió un hecho punible grave, está delante de mis ojos, y lo primero que busco es quién podría ser el responsable. Pero en estos casos yo creo que no ven el delito porque no consideran delito la tortura, los abusos contra la comunidad indígena, contra las personas privadas de su libertad, porque eso es lo que en realidad es, privadas de su libertad en los neuropsiquiátricos, que son, y al igual que las cárceles, instituciones totales, como diría Erving Goffman, y las instituciones totales son, y eso incluye hogares de niños, hogares de adultos, neuropsiquiátricos, lo dice la ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Esos son lugares privilegiados para los abusos, para la tortura, para los malos tratos. Tremendo. En teoría es un lugar que queda muy lejos de Paraguay. ¿Sí? Paraguay queda en una parte del globo, en uno de los confines, y en el otro confín queda teoría, porque la teoría nunca se conecta con Paraguay. Es tremendo todo en realidad y por eso es un tema hasta hoy. Otra vez este caso de la nena me escribe alguien que lee nuestra etapa, ¿verdad? Pero alguien pues se tiene que ocupar de estas cosas porque en realidad... Pero lo dice como fastidiado. Sí, lo dice como fastidiado, ¿verdad? Otra vez ¿Pero por este qué? tema. Sí, total, el fiscal es un muy buen tipo, buena persona, trabajador, ni él... No, pero espera un ratito, o sea...
Esa es la desventaja de ser funcionario público. Podés hacer 99 cosas buenas y una hace mal y te tenés que ir. O tenés que responder por ese acto, ¿verdad? Lastimosamente es así. O sea, Te voy a comentar un caso que puede, si alguien que está empapado del caso y me escucha, tal vez me genera algún enojo, pero yo trato de no acobardarme ante esas cosas. Discutía yo con una persona sobre este tema justamente, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la protección atenuada que tienen en materia de delitos contra el honor, que es algo que ya es una jurisprudencia y una doctrina asentada hace mucho tiempo en la mayor parte de los tribunales, por lo menos de esta parte del mundo. Esta persona presentó títulos falsos para concursar. ¿Sí? uh-huh. De hecho, ya los venía usando en su currículum oficial, que aparecían en una página web, porque ya era funcionario y se presentó para otro cargo de docencia. Y bueno, se descubre esta situación y empieza una campaña en los medios contra esta persona que concursaba para un cargo, ¿sí? Que ya tenía otro cargo importante, digamos. Y un tiempo después esta persona fallece de una enfermedad respiratoria aparentemente. Pero hay gente que señala que su enfermedad y su fallecimiento se deben a la misericordia, comillas, campaña que se hizo contra esta persona. Que no está acá para defenderse, pero lo de los títulos falsos resultó ser verdad. O sea, eso no había forma de discutir. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? El funcionario público tiene responsabilidades especiales, ¿sí? Y no se puede aludir al odio, a una campaña misericordia o egoísta o sectaria, por reclamarle algo que el funcionario tiene la obligación de hacer, que es ser honesto y transparente. Uh-huh. ¿Sí? Igual con el tema del trabajo que tienen los funcionarios públicos. Y igual que ustedes que están todos los días en el tema de los medios, no es un favor que les hacen cuando les atienden, es su obligación. Ellos tienen obligaciones que derivan de esa condición. Y eso tiene que ver con atender a los medios de comunicación, con ser transparente, con tener una postura en cuanto a esos hechos que tienen que ver con la documentación que presentan, irrefutable. Y cuando se falla en eso, esta gente tiene que ser criticada. No se puede evadir esa responsabilidad. No se puede. El que quiere vivir tranquilo, que no se meta en el ámbito de lo público. El que no quiere responder preguntas, salvo al Ministerio de Hacienda cuando se trata de su declaración de impuestos, que se dedique al ámbito privado. Claro. Quien quiere dedicarse al ámbito de lo público tiene un conjunto de obligaciones y también derechos atenuados. Y eso hay que entenderlo muy claramente. Categórico. El que es funcionario tiene una tengo carga abogado pública. pero No, creo que es así. y sí, tengo comunicador mí y decimos nomás, pero en realidad siempre sostenemos y es nuestra línea. El funcionario público tiene una carga, no un cargo. Y eso tienen que entender. Ellos son los servidores públicos, nosotros no de ellos. Y muchos entienden diferente y están en la estratosfera y están en su arazarmata, etcétera, etcétera. Doctor, un gusto y un lujo para nosotros hablar contigo. Y siempre que sea posible, un gusto para mí, realmente. Gracias. Pasa el tiempo y uno no se da cuenta hablando de estas cosas y con ustedes, esa es la verdad. Gracias, doctor. Se suma a los saludos Candela y Hugo Barrientos. Dos grandes amigos. Saludos a Hugo y a Candela también y a toda la gente que está ahí. Siempre los recuerdo muy bien y la verdad es que nos hemos perdido el contacto porque nos hablamos a través de un grupo siempre. Yo estoy al tanto y siguiéndole. Sí, estamos siempre en contacto y eso es así lo bueno. Mismo. Gracias, ojalá doctor, sea por la más, comunicación. Más seguido. Que sea así. Gracias, doctor. Listo, saludos. Chao. Usted está escuchando PDS. Bueno, clarísimo, ¿verdad?